Los informes financieros del Tribunal de Rouen muestran un mismo nombre pagado 2 veces, como salvadora y como hereje. La quemaron los mismos por quienes ella iba a morir. Juana de Arco no es solo un retrato escolar en un libro de texto. Es una chica de pueblo que de pronto se puso al frente de un ejército y cambió el curso de la guerra. Sin linaje noble, sin academia militar, sin contactos. Oía voces, creía que así hablaba Dios con ella, y llevó a los soldados al combate. Tanto el rey como la nobleza y la gente sencilla veían en ella un milagro. Y luego esas mismas personas hicieron como si no la conocieran. Ahí está lo extraño. ¿Cómo pudo ocurrir que ayer ella fuera la salvadora de Francia y hoy sea una bruja y una hereje? ¿Cómo una persona a la que llevan en brazos termina de pronto en la hoguera, sola, sin protección, sin derecho a voz? No vamos a analizar simplemente una historia sobre una pobre santa. Vamos a observar el mecanismo. ¿Cómo funciona el sistema que primero eleva a una persona por encima de todos y luego se aparta en silencio cuando la matan? A Juana no la elevaron por amor, la usaron como instrumento. Hacía falta un símbolo. Hacía falta esperanza. Hacía falta alguien sobre quien colgar el milagro de la victoria. Joven, creyente, intrépida, encaja a la perfección. Mientras gana, la llevan en brazos. En cuanto se vuelve incómoda, le dan la espalda. Paso a paso veremos a quién le convenía su fama. ¿Quién se ganaba puntos con sus victorias? ¿Quién se escondía detrás de su nombre mientras ella iba al frente con la bandera? Y, lo más importante, ¿quién guardó silencio cuando la atraparon? Miraremos al rey al que ella llevó a la corona, a los jueces eclesiásticos que fingían buscar la verdad y en realidad solo formalizaban la sentencia, a los aliados que se convirtieron en espectadores y a los enemigos que ni siquiera tuvieron que esforzarse demasiado. Todo lo hicieron los suyos. Esto no será un cuento sobre una virgen santa, será un análisis de una traición, sin adornos, sin aureola, solo por los hechos. ¿Qué hizo ella? ¿Qué le prometieron y cómo la entregaron? Vamos a analizar por qué no la salvaron, aunque podían. ¿Por qué el rey guardó silencio? ¿Por qué la iglesia eligió la comodidad y no la conciencia? ¿Por qué? Después de su muerte, todos de pronto empezaron a lavarse las manos y a aparentar que, en realidad, no querían. Y lo principal, intentaremos entender por qué estas historias se repiten. ¿Por qué los héroes les hacen falta a todos solo mientras resultan cómodos? ¿Por qué el sistema siempre es más fuerte que una sola persona? Incluso si detrás de ella están el amor del pueblo y las leyendas. La historia de Juana de Arco no trata solo de la Edad Media. Trata de cualquier momento en que a una persona la levantan en andas y luego la arrojan en cuanto deja de ser provechosa. Y ahora vamos a desglosar cómo sucedió esto con ella, paso a paso. Sin mitos ni hermosas justificaciones. A Juana no solo la quemaron en cuerpo, primero la rompieron en el papel, en el juicio. La decisión no sonaba como una sentencia viva. Era un frío protocolo eclesiástico. El consejero del tribunal, Jean Lemaitre, lee la fórmula: condenar, obligar a abjurar, devolver a la sumisión a la iglesia. Todo claro, según el esquema, como en un manual de instrucciones, en los documentos de 1431. El texto de la sentencia es seco, como un informe de impuestos. Pero lo principal allí no son las palabras sobre herejía. Lo principal es cómo exactamente reescriben su imagen, en los documentos del tribunal. Juana no es una caudilla militar ni una heroína. Allí es un objeto de experimento conveniente. A los ingleses no les bastaba simplemente matarla. Necesitaban borrar la mera idea de que Dios podía estar del lado del rey de Francia. Por eso el esquema es este: no dejarla morir de inmediato como santa. Primero obligarla a abjurar, mostrar la ruptura, y solo después eliminarla. Esto se ve en el curso del proceso. Semanas de interrogatorios, presión, trampas en las preguntas y, al final, el papel que ella firma. La solución de conservar el símbolo, eliminar al portador, no está escrita en ninguna parte de forma explícita. Pero se ve claramente en las acciones. Después de la coronación en Reims, Juana se convirtió en una prueba viviente. El rey Carlos VII le debe a ella la corona. Su nombre fue vinculado al milagro. Para la corte, esto ya es un riesgo. Demasiado honor para una sola muchacha de aldea. Los consejeros franceses no se oponen al juicio en Rouen. Hecho, ningún representante oficial del rey acude allí. Más tarde, en 1456, en el proceso de rehabilitación, la comisión dejará constancia con toda claridad. La parte real entonces no intervino. Los ingleses golpean no a ella, sino a la leyenda que la rodea. En las acusaciones, los jueces repiten una y otra vez lo mismo. Falsa profetisa.
Milagros falsos. Les importa arrebatar el control del milagro, en lugar de la doncella de Dios. El engaño del diablo. Así la Iglesia conserva el monopolio de hablar en nombre de Dios, y los ingleses el derecho a señalar quién está contra él. Es una jugada política, disfrazada de disputa sobre la fe. Jean Lemaitre, consejero del tribunal, no es el director principal de este juicio. Actúa bajo la presión del obispo Pierre Cochon y del poder inglés. En las actas han quedado huellas de sus intentos de eludir el papel de juez principal. Claramente teme asumir sobre sí todo el peso de la decisión, pero al final es precisamente él quien lee la fórmula, firma los documentos y convierte la represalia en un acto supuestamente legal. Sus dudas personales ya no tienen importancia. Lo importante es que el sistema utiliza su firma como un sello. A Juana la obligan a abjurar ante la multitud. Las fuentes describen la escena, la sacan a un cadalso, leen en voz alta las acusaciones, le tienden un documento. En él hay un reconocimiento de errores y una promesa de no llevar más ropa masculina. Le prometen una cárcel eclesiástica, no libertad, pero sí vida y al menos alguna seguridad. Ella cree, así salvará el alma y evitará la hoguera. Es el primer paso del esquema, conservar la envoltura del símbolo, eliminando el núcleo peligroso. Luego cambian las reglas. No la trasladan a la prisión eclesiástica. La dejan en la fortaleza inglesa, en una celda con soldados, encadenada. Para una mujer de aquella época, eso es casi una condena a la violencia. A los pocos días vuelve a ponerse ropa masculina. En el interrogatorio dice, no le dieron ropa femenina. Con la masculina es más fácil defenderse. El tribunal declara que eso es un retorno a la obstinación en la herejía. Precisamente este momento se convierte en el pretexto formal para la segunda y definitiva sentencia. Aquí el esquema se lleva hasta el final. El símbolo de la Virgen ya está manchado por la abjuración oficial. Se puede eliminar el cuerpo. El 30 de mayo de 1431, el tribunal declara, ha recaído de nuevo en herejía, según el derecho canónico. Es un camino directo hacia la muerte, sin posibilidad de perdón. El obispo Cauchon y los jueces se lavan públicamente las manos. Ellos no la ejecutan. Solo la entregan al poder secular. Pero todos entienden que eso significa la hoguera. Los ingleses obtienen el resultado que necesitan. Juana no muere como una mártir inquebrantable que se mantiene firme hasta el final. Según los documentos, primero se arrepiente y luego rompe su promesa. Significa que ya no es intachable. Esto se ve en lo minuciosamente construidas que están las fórmulas de la sentencia. Atacan su nombre y reducen el riesgo de que el pueblo la convierta de inmediato en santa. Pero la propia imagen de la doncella que salvó Francia no desaparece. La recoge con cautela la corte francesa. Después de la guerra, el poder real empieza a utilizar su nombre como una señal. Dios estaba, después de todo, del lado de Francia. Pero hay un detalle importante. Se trata ya de la Juana muerta. Ella ya no pedirá nada. No recordará cómo la entregaron. No dirá en voz alta que el rey pudo intervenir y no intervino. 25 años después de la hoguera comienza un nuevo proceso. No contra ella, sino contra el propio tribunal de Rouen, por orden del mismo Carlos VII. En 1456 la Iglesia reconoce oficialmente aquel juicio como injusto y erróneo. En las actas de la nueva investigación queda claramente consignado. Hubo presión de los ingleses, hubo violaciones de las normas. Hubo falsos testimonios, pero al rey nadie lo toca. Al contrario, se traza una nueva línea. Juana es una mártir inocente. Francia es la víctima. Los malvados son los ingleses y los funcionarios eclesiásticos venales. Así el esquema se cierra. El símbolo no solo fue preservado, sino reforzado. Su nombre fue limpiado. Su imagen solemnemente devuelta a la historia oficial. Pero la propia Juana ya no está. Aquella que pasó por el fuego no obtuvo ni una protección verdadera ni un juicio honesto. El sistema recortó con cuidado la parte viva, incómoda, y dejó solo lo que resulta conveniente para la leyenda. En el libro de protocolo de la corte para este día figura una audiencia. Al rey de Francia le leen cómo queman su propio milagro, y él no pronuncia ni una palabra. En el libro de protocolo de la corte figura una anotación seca. Audiencia. El rey escucha los informes. Entre ellos está el informe sobre el juicio en Rouen. No son rumores ni susurros en la corte. Es un documento oficial que llega directamente a aquel a quien Juana llamaba su rey, el ungido, el elegido por Dios para la salvación de Francia. El consejero lee lo que ya está certificado con sellos. Juana es reconocida como hereje obstinada, que ha vuelto a los errores.
En el informe se repiten las fórmulas de la sentencia. Ella se retractó. Luego incumplió su promesa. De nuevo, se dejó llevar por el diablo, para el rey. Esto no es solo una historia sobre una muchacha. Es un golpe al mismo milagro sobre el que se sostiene su coronación en Reims. Un hecho que rara vez se enuncia de forma directa. Carlos VII sabe con absoluta certeza que Juana ya está bajo el poder de los ingleses y del obispo Cauchon, y que el juicio se lleva a cabo también en su nombre. En los documentos del juicio la acusan, entre otras cosas, de haber afirmado que Dios le habló directamente sobre el derecho de Carlos al trono. Es decir, no solo ella está siendo juzgada, sino también la propia leyenda sobre el apoyo celestial al rey de Francia, cuando el consejero termina de leer la sentencia dictada y la entrega de Juana al poder secular. El rey no da ninguna orden, ni intento de rescate, ni intercambio, ni siquiera una protesta oficial. Las crónicas no registran ni un solo paso real de Carlos que de algún modo se hubiera inmiscuido en su destino. El silencio aquí no es una emoción, sino un hecho constatado de inacción política. La razón es sencilla y dura. Para 1431 la corona de Carlos ya está sobre su cabeza, y no en las manos de Juana. La coronación en Reims tuvo lugar. Él es reconocido como rey en una parte considerable de Francia. Intervenir en el proceso significa entrar en conflicto directo con los ingleses y con una parte de la jerarquía eclesiástica. Por una sola muchacha a la que ya se llama oficialmente hereje. Para la corte, eso parece un precio demasiado alto. Hay otro miedo importante que se ve por fuentes indirectas. Si el rey sale en defensa de Juana, de algún modo confirma, sí, ella realmente actuó por encargo suyo. Sí, él comparte sus palabras sobre las voces celestiales. Entonces queda en entredicho no solo el juicio de Rouen, sino todo el sistema de control eclesiástico. El rey corre el riesgo de encontrarse en la misma fila que la vidente sospechosa de herejía. El silencio de Carlos es ventajoso también porque toda la responsabilidad recae sobre otros. En las actas del tribunal aparecen los ingleses, el obispo Cauchon, el inquisidor, hay nombres, hay firmas, y el rey permanece al margen, como si en absoluto no fuera partícipe de esta historia. Hecho. En ningún documento oficial de aquella época se le acusa de inacción con respecto a Juana. Más tarde, cuando la guerra vaya a la francesa, este silencio será convertido en una nueva versión de la realidad. En 1456, en la revisión del proceso, la parte real hablará ya en otro lenguaje. Juana es inocente, el juicio es falso, los ingleses son villanos. Pero en esos actos no hay ni una palabra de que Carlos en su momento guardó silencio cuando le leyeron el informe sobre su juicio y su ejecución. Así se forma un extraño equilibrio. El rey sabe oficialmente cómo quebrantan a aquella que lo condujo al trono, pero no utiliza su poder para detener ese proceso. El hecho del juicio se mantiene. El hecho de la ejecución se mantiene. El hecho de la inacción real queda entre líneas. Y precisamente este vínculo será luego lo que le permitirá apropiarse sin trabas de su milagro, pero no de su destino. En el libro financiero del Tesoro Real de este mes se repite la misma línea. En un mismo día, el tesoro paga tanto por el asunto de la doncella de Orleans como por el silencio del rey. En el libro financiero del Tesoro Real de este mes se repite la misma línea. Pago al obispo Pierre Cauchon. No es una suposición. Es un registro concreto con la suma y el nombre. A ese mismo Cauchon que en Rouen lleva el proceso contra Juana. El dinero viene del lado francés. Mientras oficialmente todos fingen que el juicio es una empresa puramente inglesa. Esta suma coincide con la que antes se pagaba a Cauchon por servicios especiales a la corona. En unos registros recibe dinero por negociaciones en favor de Carlos, en otros por participar en un proceso importante sobre asuntos de la fe. El nombre es el mismo. La suma es la misma. Solo cambia la formulación de la tarea. En el papel no aparece la palabra Juana, pero por las fechas y el contexto está claro. Se trata precisamente de su juicio. Hecho, el obispo Cauchon era vasallo del duque de Borgoña y trabajaba para la administración inglesa, pero al mismo tiempo recibía pagos con regularidad también de la corona francesa. En los libros de pagos figura como una persona a la que se le confían encargos delicados. En realidad eso significa una cosa, no es simplemente un enemigo, es un intermediario entre los bandos, y su doble financiación convierte el juicio de Juana en un juego común, y no en la iniciativa de una sola parte. En esos mismos meses en que tiene lugar el interrogatorio de Juana en Rouen,
El tesoro de Carlos registra gastos para mantener contactos con el clero normando. Es una formulación seca, pero en la lista de nombres vuelven a aparecer personas del entorno de Cauchon. El dinero pasa por terceras personas, pero la cadena de destinatarios coincide con quienes están sentados en la sala del tribunal. Esto muestra que el rey no está apartado del proceso. Hay otro trazo duro. En los documentos de la parte inglesa se ha conservado una queja. Los gastos para el mantenimiento de la prisionera y la realización del proceso son demasiado altos, y parte de las cuentas es cubierta por otras partes interesadas. Esto está registrado en los informes donde los ingleses calculan el coste de las prisiones. La guardia. Los teólogos. La frase «otras partes» aparece precisamente en el periodo de los interrogatorios activos de Juana. Cuando comparas las fechas, aparece una cadena. Enero, comienzan los interrogatorios. En el tesoro de Carlos aparecen pagos adicionales al clero. Febrero, aumento de la presión sobre Juana. Una nueva partida con el mismo nombre de Cauchon. Marzo, discusión de la sentencia. De nuevo dinero por servicios especiales. El juicio sigue su curso. Pero el ritmo de los pagos del lado francés coincide con las decisiones clave en Rouen. Hecho, después de la ejecución de Juana, los pagos a Cauchon no se detienen. Él sigue recibiendo dinero por su servicio a la corona y por su participación en las negociaciones. Ni una sola sanción. Ni una sola negativa en la financiación. Para el documento. Esto significa que el rey no lo considera un criminal ni un verdugo que actuó por cuenta propia. Al contrario, el hombre que envió a la hoguera a su antigua líder militar sigue siendo un socio remunerado. Más tarde, cuando Carlos inicia la revisión del proceso, en los nuevos actos a Cauchon ya lo llaman juez injusto y mal perseguidor. Pero los registros de pagos de 1431 no desaparecen a ninguna parte. Están en los mismos archivos donde se conservan los documentos sobre la rehabilitación de Juana. En un conjunto de papeles el rey condena el juicio, y en otro paga a las personas que llevaron a cabo ese juicio. La coincidencia entre la suma y el nombre en los libros de la tesorería rompe el cómodo esquema de los ingleses son villanos, los franceses son víctimas. Si Cauchon hubiera sido solo una herramienta inglesa, el tesoro francés no le habría pagado el mismo dinero en los mismos meses. El hecho de la doble financiación lo convierte en un eslabón de unión. Trabaja allí donde los intereses del rey y los intereses de los ingleses se cruzan. De estos documentos se desprende una conclusión desagradable. El juicio de Juana no es una iniciativa ajena que Carlos observa desde lejos. Es un proceso en el que él invierte dinero, reservándose el derecho de condenarlo después con palabras. Los registros de pago muestran: el rey compra de antemano una posición cómoda, distancia de la hoguera y acceso al resultado. En el cuaderno de protocolo de la Inquisición, para este día se abre un caso antiguo. El inquisidor levanta la cabeza, y las propias palabras de Jean vuelan hacia su rostro, solo que ahora suenan como una sentencia. En el acta está escrito negro sobre blanco. Los jueces no leen nuevas respuestas, sino aquellas que ella dio al comienzo del proceso. Entonces, en los primeros interrogatorios, Juana todavía creía que estaba ante un tribunal eclesiástico y no en una trampa. Contaba con detalle acerca de las voces, de Santa Catalina y Margarita, de cómo ellas le ordenaron ir al Delfín. Entonces lo anotaron con calma, sin gritos ni acusaciones. Ahora esas mismas frases las sacan del cuaderno y las presentan como prueba de comunicación con demonios. Hecho, el inquisidor y el obispo no inventan nuevas acusaciones, repintan los antiguos testimonios. Donde antes en el protocolo figuraba visiones de santos, ahora en boca de los jueces suena fantasmas, espíritus, apariciones engañosas. El texto es el mismo. Solo cambia la etiqueta. Para un tribunal medieval esto es suficiente, si la fuente de la voz no es reconocida por la Iglesia. Es fácil declararla diabólica. A Juana le leen su respuesta de que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. En los primeros días de los interrogatorios esto fue registrado como una expresión de fidelidad a la fe. En la parte final del proceso, esa misma respuesta es declarada un acto de rebelión contra la jerarquía eclesiástica. Hecho. Una frase, dicha una vez, recibe en las actas un nuevo sentido, porque el tribunal ya no busca la verdad, sino una formulación conveniente para acusarla de obstinación y herejía. En los documentos se ve cómo los jueces se aferran a sus palabras sobre la ropa masculina. Antes ella explicaba, así es más seguro entre soldados y carceleros. Tomaron nota de ello. Simplemente lo consignaron en los registros.
Ahora el inquisidor lee en voz alta la misma respuesta y la llama señal de obstinada desobediencia y negativa a seguir las normas de decencia. Para la Inquisición, volver a ponerse ropa masculina después de la sentencia es un pretexto formal para declararla apóstata y, por lo tanto, devolverla a la hoguera. Hecho. En las actas consta que obligaron a Juana a firmar una abjuración que no estaba escrita de su mano. Allí ella supuestamente renuncia a las voces y las reconoce como un engaño. Pero ya a los pocos días los jueces vuelven a leer en voz alta sus antiguas respuestas sobre los santos y declaran, ha vuelto a las mismas palabras, así que ha violado la abjuración. Así los antiguos testimonios se convierten en la clave para acusarla de herejía reincidente, por la cual se imponía la pena de muerte sin derecho a misericordia. El inquisidor enumera en voz alta sus confesiones sobre cómo ella pedía a Dios signos para el rey, cómo aseguraba que un ángel le había prometido la corona en Reims. Para Carlos, eso había sido en su momento un pase hacia el trono. Para el tribunal de Rouen, esas mismas frases se convierten en falsas profecías y engaño del pueblo llano. En los documentos se dice claramente, ella inducía a error al rey y a sus súbditos, atribuyendo a Dios lo que la Iglesia no había confirmado. Hecho, los jueces se apoyan en la norma según la cual incluso un verdadero milagro se considera sospechoso si pasa por alto la estructura eclesiástica. Juana, en las actas, dice más de una vez que su misión no fue confirmada por un concilio, sino por voces personales. El inquisidor lo lee como una confesión. Ella puso sus visiones por encima de las decisiones del clero. Para el tribunal eso no es solo una fe personal, sino una violación directa de la disciplina eclesiástica. En el acta ha quedado registrado que le prohíben remitirse a las voces como último argumento. Pero en las respuestas que ahora le leen, ella repite una y otra vez, si los sacerdotes le mandaran hacer una cosa y Dios otra, ella elegiría a Dios. Antes eso se escribía sin comentarios. Ahora la misma frase suena como una abierta negación de la autoridad de la Iglesia. Hecho, su antigua sinceridad ha sido convertida en un ardid jurídico. Cuando el inquisidor lee en voz alta sus palabras sobre que está segura de su salvación, eso también va al expediente. En las primeras actas es solo la frase de una muchacha asustada, que cree que morir por la fe no es lo peor. En la lectura final la presentan como presuntuosa seguridad y falta de humildad. Para los teólogos de aquella época eso es un signo de soberbia. Y la soberbia es la huella favorita del diablo en las almas de los acusados. Hecho, todo el bloque final de interrogatorios se construye no sobre nuevas confesiones, sino sobre la relectura de las antiguas. El tribunal no busca testigos adicionales, no aporta nuevos hechos, trabaja con lo que ya está en el cuaderno. Esto se ve en la estructura del acta. Las referencias remiten a las páginas de las sesiones anteriores, y no a testimonios recientes. Jan escucha su propia historia, expuesta con voz ajena y con conclusiones ajenas. Así el protocolo inquisitorial se convierte en una trampa de doble fondo. Primero obligaron a Juana a hablar con el máximo detalle, prometiéndole la protección de la Iglesia. Luego sacaron esas mismas frases del archivo y las volvieron contra ella, como si desde el principio ella misma hubiera estado redactando su propio escrito de acusación. 25 años después, otro tribunal revisa aquella decisión. La Iglesia reconoció que a Juana de Arco la quemaron según una sentencia mentirosa, pero lo dijo en voz alta solo cuando ya era tarde por un cuarto de siglo. En 1456, un tribunal eclesiástico anula oficialmente la sentencia de Rouen, esa misma, por la que Juana fue declarada bruja y hereje. Francia vivió con esa condena durante 25 años. Todos entendían que allí había algo turbio, pero en voz alta no se hablaba de ello. La revisión no cayó del cielo. No empezó por un repentino arrepentimiento de la Iglesia. La impulsaron personas, la familia de Juana, varias figuras influyentes en la corte, y el rey Carlos VII, ya firmemente asentado en el trono. La madre de Juana, Isabel Romé, llega hasta el final. Pide a Roma que limpie oficialmente el nombre de su hija. Para ella no es política, sino un dolor personal. Para el rey, al contrario, es puro cálculo. Si Juana no es una bruja, sino una inocente condenada, entonces su corona vuelve a estar ligada a la voluntad de Dios y no a la ayuda de una mensajera del diablo. Roma reacciona. El legado papal convoca un nuevo proceso. No es un círculo de admiradores de Juana. No es una iniciativa local.
Es una investigación oficial bajo el ala del poder papal. En ella participan obispos, teólogos, un inquisidor. Llaman a testigos de Orleans, del pueblo natal de Juana, Dom Remy, de su ejército, de la corte real. A diferencia del tribunal de Rouen, donde hablaban sobre todos sus enemigos, ahora dan la palabra a quienes la vieron en acción, en las campañas, junto al rey. El nuevo tribunal da de inmediato un paso importante. Reconoce que el proceso anterior se llevó a cabo bajo la presión de los ingleses. En los documentos se dice directamente, sobre el juicio ejercía influencia la autoridad secular, no a medias tintas, sino de frente. El obispo Cauchon, el mismo que llevó el caso contra Juana, se convierte en el blanco principal. Sus acciones se califican de parciales, contrarias a las normas de la Iglesia. El golpe no va dirigido a un abstracto error del sistema, sino a una persona concreta, que en aquel entonces resultaba conveniente a los enemigos del rey. Luego empiezan a hablar los testigos. Uno tras otro dibujan una Juana completamente distinta. No una bruja, no una fanática loca, sino una muchacha que se confiesa constantemente. Reza. Asiste a misa. La ropa es modesta. Ningún rito secreto, ningún hechizo extraño. Los soldados recuerdan cómo ella prohibía saquear, prohibía maldecir, expulsaba a las prostitutas del campamento. Para el nuevo juicio esto es importante. Una vida así no encaja con la imagen de una sierva del diablo. Un tema aparte es su ropa masculina. En 1431 fue uno de los principales triunfos de la acusación. Decían que había quebrantado el orden, que se había disfrazado de hombre. Luego era un pecado, luego una herejía. En 1456 los juristas analizan este episodio punto por punto. Constatan que Juana llevaba armadura y traje masculino no por capricho, sino por necesidad. En la guerra, para combatir y no ser una carga. En cautiverio, para protegerse de la violencia. En el documento final se dice claramente, en tales condiciones, esa ropa no se considera pecado y no demuestra herejía. Lo más duro es el reconocimiento de lo que hicieron con sus palabras. El nuevo juicio toma las viejas actas de los interrogatorios y dice, sí, están distorsionadas. En la resolución, negro sobre blanco, las respuestas de Juana se registraban de forma incompleta, con un desplazamiento de sentido, es decir, la Iglesia reconoce a posteriori, sus frases se arrancaban, se recortaban, se torcían tal como necesitaban los acusadores, pero la revisión no convierte a Juana en santa, para eso aún es demasiado pronto. El tribunal resuelve otra tarea, destruir la base jurídica de su ejecución. La sentencia de 1431 es declarada injusta, malintencionada, contraria al derecho. Se la anula por completo. Las fórmulas, para el siglo XV, son casi ofensivas. La decisión anterior es calificada de falsa, escandalosa, llena de contradicciones y errores. Suena como una bofetada pública a aquellos que entonces juraban que todo se hacía en nombre de la fe. Después viene otro paso importante. En la sentencia de 1456 se escribe: todas las marcas sobre Juana como hereje deben ser eliminadas. Ya no se puede citar el juicio de Rouen como proceso ejemplar contra la herejía. Lo que antes se mostraba como un caso correcto de la Inquisición, ahora se reconoce oficialmente como una vergüenza. Ya no se trata solo de defender a una muchacha. Es un intento de salvar la cara de todo el sistema eclesiástico. En la plaza de Rouen, en ese mismo lugar donde la quemaron, aparece una nueva señal, por decisión del tribunal. Allí colocan una gran cruz en memoria de Juana. La ciudad que vio su hoguera ahora ve un símbolo de reconciliación. Para la gente es una señal clara. Sin palabras de más, la historia oficial ha sido puesta patas arriba. No fue culpa de ella. La culpa fue del tribunal que la mató. Pero incluso en este documento de arrepentimiento hay una sombra discreta. El nombre del rey Carlos VII casi no se toca. La cuestión de por qué no hizo nada en 1431 se elude. Toda la culpa recae en los ingleses, en el obispo Cauchon, en los errores de algunos jueces. Así, la Iglesia y la corona juntas blanquean la imagen de Juana. Sin tocar lo principal, de hecho la dejaron morir, cuando ya no les hacía falta. Para 1456, sobre el papel todo es hermoso. Juana está rehabilitada, la sentencia ha sido anulada, la cruz se alza, pero el hecho sigue siendo un hecho. La quemaron los suyos, según sus propias leyes, bajo sus propias oraciones, y para reconocer esa hoguera como un error.
El sistema necesitó 25 años. Un cambio en la escena política y un poder firme de aquel mismo rey por el cual ella una vez fue directamente al fuego. En otro conjunto de documentos judiciales del mismo año aparece la confirmación. La versión oficial empieza a resquebrajarse en el momento en que abrimos no las crónicas, sino los papeles reales con sellos. En los archivos se ha conservado una queja de los habitantes de Domremy y de las aldeas vecinas, fechada en 1456. No es una leyenda, sino un documento concreto, incorporado a los materiales del proceso póstumo. La gente escribe que, después de la ejecución de Juana, sus aldeas fueron objeto de ataques, saqueos y persecuciones por el hecho de que allí había nacido la doncella llamada Juana. Esto es importante porque muestra que su nombre se utilizaba oficialmente como pretexto para represalias incluso después de la hoguera. En esos mismos documentos se menciona una consecuencia directa de la sentencia de 1431, la confiscación de los bienes de su familia. En las actas del juicio póstumo se consigna que el hermano y la madre de Juana solicitan la restitución de los derechos y del honor del linaje. No están hablando de una reliquia sagrada. Están hablando del estatus jurídico y de la propiedad. Eso significa que la sentencia por herejía funcionaba como un instrumento conveniente. La marca impuesta a la persona convertía automáticamente a sus parientes en gente fuera de protección. Hojas sueltas del archivo contienen anotaciones sobre los ingresos del obispo Cauchon, correspondientes al año 1431. Los investigadores señalan un brusco aumento de su influencia y de su posición inmediatamente después del proceso contra Juana. En los informes sobre el obispado de Beauvais, se ve que recibe nuevos beneficios y cargos mientras Juana está en prisión y, bajo acta, confiesa. Esto es importante porque vincula su condena no con la teología, sino con la carrera de un funcionario concreto. En los materiales de la investigación de 1450, iniciada ya después de la muerte de Cauchon, se registran los testimonios de testigos sobre la presión ejercida sobre los jueces de 1431. Varios clérigos afirman directamente que temían contradecir a los ingleses y a sus aliados. Confirman que muchas firmas bajo la sentencia se pusieron por miedo y no por convicción. Esto rompe la versión de una decisión eclesiástica unánime y muestra que la sentencia fue arrancada por la fuerza. Uno de los protocolos de revisión de la sentencia contiene una referencia a la carta de Juana a los ingleses, aquella misma en la que les exige que se vayan de Francia. Allí mismo hay una nota. Esta carta fue utilizada en el juicio como prueba de su insolencia contra las autoridades legítimas. Pero en 1456 esas mismas palabras son declaradas una manifestación de patriotismo y lealtad al rey. Resulta que un mismo texto, en distintos momentos, se interpreta de manera opuesta, según a quien le convenga. En la parte jurídica de la sentencia de 1456 hay una frase que normalmente no se cita en las versiones populares. Allí se dice que Juana fue entregada al poder secular sin la debida observancia de las normas canónicas. Esto significa, formalmente la Iglesia reconoció que la entregó a la hoguera infringiendo sus propias reglas, no por la fe, sino al margen del procedimiento. El documento oficial, de este modo, deja constancia de que no fue juzgada conforme a las reglas, sino eliminada. En una de las peticiones dirigidas a la Cancillería Real, adjunta al expediente, se dice que la rehabilitación de Juana reforzará la legalidad del poder de Carlos, rey de Francia. Este ya no es el lenguaje de los sacerdotes, sino de los juristas de la corte. Escriben directamente, la restauración de su honor es necesaria no por justicia, sino para fortalecer la legitimidad de la corona. En el papel queda consignado que su pureza póstuma es un instrumento de la política. En la lista de participantes de la revisión no hay personas que tomaran decisiones clave en 1431. Cauchon está muerto. Los representantes ingleses están ausentes. Muchos testigos están ya bajo el patrocinio de la corona francesa o dependen de ella económicamente. Es decir, el juicio sobre el juicio anterior lo llevan a cabo personas a las que les conviene cargar toda la culpa sobre los muertos y los ajenos. El hecho de que la comisión tenga esta composición demuestra que lo principal no era encontrar la verdad, sino colocar los acentos. En los informes de gastos de la ciudad de Rouen se registran desembolsos para la realización del proceso póstumo y la instalación de una cruz en memoria de Juana. La ciudad paga por corregir una decisión anterior, tomada bajo la presión de los ingleses. Las mismas autoridades municipales primero organizan la ejecución y, más de 20 años después, costean su refutación simbólica. Los documentos con cifras y firmas muestran con qué rapidez la verdad cambia siguiendo el encargo político.
En las cartas de los legados papales del mismo periodo, aparece la fórmula de que el caso de Juana debe ser llevado a conformidad con el honor de la sede apostólica. Esto significa, a Roma no le preocupa el destino de una muchacha ejecutada, sino la reputación de la Iglesia en su conjunto. La rehabilitación se pone en marcha como un proyecto de gestión del daño, a nivel de la correspondencia oficial. Esto no se presenta como arrepentimiento, sino como control de la imagen del poder. Todos esos documentos se alinean en una sencilla línea. Juana primero es necesaria para que el rey reciba la corona, luego es necesaria para desviar de él el golpe y, un cuarto de siglo después, para reforzar esa misma legitimidad suya. Los papeles muestran lo que no gusta decir en voz alta: su vida. El juicio e incluso la verdad póstuma se reescribían cada vez según los intereses de quienes estaban más arriba. En la carpeta adyacente del fondo, en esta misma fecha, aparece un informe. En estos documentos casi desgarran a Juana en dos. En uno es una bruja, en otro es la digna doncella del rey. Y ambas etiquetas se las pone la misma iglesia. Aquí está el informe desde Rouen. Es el mismo año, cuando apenas empieza la revisión de su causa. Un funcionario anota que en la ciudad hierven las conversaciones. La gente discute la ejecución de Juana. En el informe se dice directamente: crece el descontento porque la que llevó al rey a Reims fue quemada en virtud de una sentencia que apoyaron los ingleses. Esto es importante no como emoción, sino como señal. La revisión avanza no solo desde arriba. El poder se ve obligado a reaccionar ante una ciudad irritada, que la recuerda como heroína y no como hereje. Luego viene el papel de la Cancillería Real. Allí ya se ve cómo el Estado entra en juego. Negro sobre blanco. Enviar gente a los lugares de sus campañas, reunir testimonios, interrogar a personas de confianza y fijar el relato sobre su vida virtuosa y servicio a la corona. La dirección se marca de inmediato. No buscan la verdad como tal, sino hechos convenientes. La corona no duda de quién quiere que ella sea. Necesita argumentos para una imagen ya escogida. En las actas de los interrogatorios todo encaja en esta línea. En Orleans, un campesino llamado Jean Loiselier cuenta lo que vio. Juana prohibía robar y golpear a la gente pacífica. Una escena cotidiana sencilla. La comisión lo consigna en el acta con calma, sin discusiones, sin anotaciones. Para ellos es importante subrayar su moralidad, apartarla de la antigua etiqueta de hechicera. Con esos pequeños detalles moldean una nueva imagen. Ya no se trata de una disputa teológica sobre la fe. Es un montaje cuidadoso del retrato que necesita el poder. Hay un testimonio de un antiguo soldado. Dice que oyó de los capellanes del regimiento: la señora Juana actúa por voluntad de los cielos. La comisión registra esto y señala por separado. Los capellanes no niegan que lo dijeran, pero se remiten a la antigüedad de los hechos. Nadie los castiga ni los acusa de haberla apoyado en su momento. Simplemente se desplaza suavemente su papel. La Iglesia no reconoce en voz alta que se equivocó en el primer juicio. Es como si limpiara el pasado. Un bloque aparte son los documentos sobre el obispo Cauchon. En ellos se ve cómo lo convierten en un culpable conveniente. En el nuevo proceso ya no es un juez en nombre de la Iglesia, sino casi un villano solitario. Su nombre en los autos aparece junto a las fórmulas: acciones ilegales, abuso de poder, subordinación a los ingleses. Así salvan a la propia institución. La Iglesia aparta de sí la antigua sentencia, cargando la culpa sobre un hombre que ya está muerto y no responderá nada. Mientras tanto, en los documentos reales del mismo periodo aparece otro vínculo. A Carlos VII se le consagra el derecho a llamarse rey legítimo, justificado a los ojos de Dios. Y esto se relaciona directamente con las sesiones del proceso de Juana. La lógica es sencilla: si ella tenía razón, entonces su coronación en Reims también fue verdadera. Su destino póstumo se convierte en un instrumento jurídico. Ya no se trata solo de un intento de justificar a una mujer. Es una manera de fortalecer el trono. En la correspondencia con Roma, la misma línea se ve un poco más seca, pero la esencia es la misma. En una carta del nuncio hay una frase según la cual la revisión del caso de Juana facilitará la restauración de la confianza en la jurisdicción eclesiástica en Francia. Detrás de las palabras cautelosas hay un sentido duro. Ya no se trata de la hoguera de Rouen, sino de la influencia del papado en tierra francesa. Su nombre es incluido en un gran juego entre el rey y Roma.
se convierte en moneda de cambio en la disputa sobre de quién es más pesada la autoridad. En paralelo, cambia también el nivel urbano de la memoria. En los actos de Orleans, ya después de la rehabilitación, aparece una anotación sobre una misa anual en honor a la doncella que liberó la ciudad. Las autoridades municipales pagan oficialmente por este oficio, allí, donde la recuerdan como protectora. Esas mismas estructuras callaron en su momento, mientras la juzgaban y la llevaban a la hoguera. Ahora invierten en la imagen correcta. Se compran su participación en el lado adecuado de la historia. Los pagos regulares convierten la nueva versión del pasado no solo en palabras, sino también en costumbre y en partida de gasto. Si se apilan todos esos documentos por años, la línea se vuelve absolutamente clara. Primero, los protocolos marcan a Juana para legitimar el poder de los ingleses y sus aliados. Luego, nuevos actos lavan su nombre para afianzar la posición de Carlos y sostener la autoridad de Roma. Las mismas instituciones escriben sobre ella cosas mutuamente excluyentes, y cada vez el texto encaja a la perfección con quien, en ese momento, se beneficia de ello. El archivo no muestra una leyenda, sino una mecánica fría. A Juana la reescriben de nuevo cada vez que cambia quién sostiene la pluma. En la serie paralela de descripciones para esta fecha se ha registrado un informe. A Juana de Arco no solo la quemaron. Luego, su nombre se utilizó oficialmente como arma jurídica. En uno de los informes del proceso de rehabilitación hay una formulación seca, pero contundente. La sentencia de 1431 es declarada injusta, corrupta y basada en la mentira. No es una imagen poética, sino una valoración jurídica directa, a posteriori. La Iglesia reconoce, el juicio de Rouen no fue una búsqueda de la verdad, sino un servicio a los intereses de alguien. Para los historiadores, este es un anzuelo clave. El propio sistema califica su antigua sentencia de falsa. En ese mismo caso se enumeran violaciones concretas. Los testigos dicen que a Juana la mantenían en una torre de la prisión, custodiada por soldados y no por monjes, aunque según el derecho canónico debían haberla recluido en una prisión eclesiástica. Esto significa que el juicio, desde el principio, se desarrolló bajo el control de la fuerza secular, dependiente de los ingleses. Formalmente sesionaba un tribunal eclesiástico, pero las condiciones muestran que el poder real no estaba en manos de los jueces con sotana, sino de quienes tenían las llaves de su celda. En las actas de los interrogatorios que han llegado hasta nosotros se ve aún otro recurso. Solo se registraron aquellas respuestas de Juana que resultaba cómodo encajar en la acusación de herejía y desobediencia a la Iglesia. En la revisión del caso los testigos reconocen, una parte de sus palabras o bien no se consignó, o bien se reformuló. Esto da una prueba directa de la manipulación. No solo una interpretación, sino una edición consciente orientada al resultado deseado. Un documento aparte se refiere a la amenaza de tortura. En el proceso de Rouen hay una anotación. Le mostraron los instrumentos y la advirtieron sobre un interrogatorio con aplicación. En la rehabilitación, varios clérigos reconocen honestamente que esto se hacía para ejercer presión, y no por necesidad. Para los estándares del derecho de entonces, eso ya era un exceso. La confesión obtenida por miedo se consideraba dudosa. Pero aquí eso ni siquiera incomoda a los jueces, porque su tarea es otra, quebrar a la acusada, no esclarecer los hechos. Hay otro rastro de archivo importante, una carta del obispo Cauchon a las autoridades inglesas, en la que informa sobre el curso del proceso. Escribe que el asunto avanza en la dirección adecuada y que la doncella será pronto condenada. Esta carta está fechada antes de la sentencia definitiva, es decir, el resultado fue prometido de antemano. El juicio se convierte en una formalidad, y no en una búsqueda de culpabilidad o inocencia. ¿Cuándo, más de 20 años después, se inicia la revisión? En la disposición real se dice claramente, es necesario reparar el daño causado a la corona por la sentencia contra Juana. Así queda fijado el motivo político. No se trata de su alma, sino del perjuicio a la reputación del rey, a quien los ingleses intentaron presentar como un protegido de una herética. La rehabilitación se convierte en un modo de tapar esa brecha en la legitimidad. En los materiales del Tribunal de Rehabilitación hay una lista de testigos de Orleans, Domremy y otros lugares donde Juana combatió y vivió. Sus declaraciones están archivadas con esmero, con indicación de la edad, el estatus y el lugar de residencia. Las personas confirman que ella dirigía las tropas por una orden aprobada por la autoridad real y que en torno a su misión no había indicios de brujería. Estas firmas y sellos convierten su biografía en una base probatoria.
La leyenda se convierte en un escudo jurídico para el rey. Es interesante que en uno de los actos de revisión se mencionen directamente los nombres de quienes participaron en el primer juicio y que para ese momento ya habían muerto. Allí está escrito negro sobre blanco. Algunos de los principales instigadores ya han partido hacia el Señor. Esto no es solo una constatación. Es una salida conveniente. A los muertos es fácil convertirlos en los únicos culpables. En ellos se puede cargar tanto la presión de los ingleses, como las violaciones del procedimiento y la venalidad. Los participantes vivos del poder no tienen que responder. En esos mismos documentos aparece la frase de que Juana padeció por su fidelidad al verdadero rey de Francia. Esto ya no es teología, sino una fórmula política directa. Su muerte se integra en la narración oficial sobre el derecho de Carlos VII al trono. Aquella a quien condenaron como rebelde contra la autoridad legítima es ahora declarada víctima en favor de esa misma autoridad. El archivo muestra una inversión del sentido, respaldada por sellos y firmas, si se comparan las dataciones. Se ve un vínculo claro. El trabajo activo de rehabilitación avanza en paralelo con el fortalecimiento de las posiciones de Carlos dentro del país y su reconciliación con la Iglesia. Cada paso hacia la purificación de su nombre coincide con pasos hacia el fortalecimiento del suyo. No es una conjetura, sino un calendario. La fecha del acto en París, la fecha de la carta a Roma, la fecha de la sesión de la comisión. Todo encaja en una misma línea. Y en esta línea destaca con especial dureza una coincidencia. Mientras los clérigos discuten la revisión del caso, nadie siquiera plantea la cuestión del castigo para los vivos que ejecutaron la sentencia. Ni un solo proceso contra los jueces, ni una sola confiscación de bienes por un juicio deliberadamente injusto. En los papeles corrigen el texto, pero no tocan a las personas. Este es precisamente el principal resultado documental. A Juana se la puede rehabilitar sin tocar a quienes la enviaron a la hoguera, porque el sistema que los protege sigue siendo el mismo. En un expediente de archivo separado con esta fecha consta un informe. Lo más terrible en esta historia no es la hoguera, sino el silencio que la precedió. En los protocolos de la captura de Juana está claramente escrito: no la tomaron los ingleses, sino los borgoñones cerca de Compiègne. El 23 de mayo de 1430, aliados de los ingleses, pero no sus súbditos. No tenían derecho a simplemente ejecutarla ni a juzgarla en nombre de Inglaterra. Era necesario formalizar la entrega. Entre el cautiverio y la hoguera surgió un corredor de tiempo, y en ese corredor el rey de Francia podía intervenir. En los documentos del lado borgoñón se han conservado datos sobre el rescate. Por Juana pagan 10.000 libras tornesas. El pagador está indicado de forma explícita, la corona inglesa. No es un rumor, sino una anotación en los documentos. En esos mismos días, por parte de Carlos VII, hay vacío. Ni una sola orden sobre un rescate de respuesta, ni un intento de regateo. Esto se ve no por las bellas frases de los cronistas, sino por el silencio de los documentos de negocios, ni órdenes financieras, ni cartas diplomáticas. El rey ni siquiera hace un gesto simbólico. Existe un informe del tesorero de Enrique VI, donde se registra un pago por una mujer llamada Doncella, tomada en Compiègne. La suma está desglosada por partes, se indican los intermediarios. Seca contabilidad, los ingleses pagan por ella como por un gran trofeo de guerra. Al mismo tiempo, los documentos franceses registran otros gastos en festejos, mantenimiento de la corte, necesidades militares, pero ni una línea sobre el rescate de aquella que apenas un año antes conducía a las tropas a la coronación de Carlos. En una de las cartas del legado papal se dice que la parte francesa se abstiene de intervenir en el asunto de la muchacha por razones de mayor beneficio para el reino. La frase es cautelosa, pero está consignada negro sobre blanco. Esto significa que el silencio no es un fallo de comunicación, sino una postura. La decisión de no salvarla está formulada como un beneficio para el Estado. Los protocolos de los interrogatorios de Juana en Rouen registran sus palabras. Ella actuó por orden y con el conocimiento del rey. Estas frases no fueron borradas ni eliminadas. Llegaron hasta la versión final de los documentos, el propio tribunal, que debía demostrar su actuación por cuenta propia y su herejía. Deja constancia de su vínculo con el rey. Pero en estas líneas no hay ni una sola reacción de defensa por parte de Carlos. En el momento del juicio, estas palabras yacen como un peso muerto. Los registros de archivo muestran una larga pausa entre la captura y la entrega oficial de Juana a los ingleses.
Pasan varios meses de correspondencia y negociaciones entre la corte borgoñona y la administración inglesa. Al mismo tiempo, en los actos de la Cancillería francesa quedan registradas las negociaciones de Carlos VII con los borgoñones sobre una tregua. Las fechas coinciden. La discusión de la paz transcurre en paralelo al comercio de su destino. Pero en los textos de la tregua su nombre no aparece ni una sola vez. Los libros financieros del duque de Borgoña registran los gastos para el mantenimiento de una alta prisionera. Allí se indica directamente, gastos para la custodia y el traslado de la doncella de Orleans. Su estatus se reconoce como especial. Esto se ve por las sumas y las formulaciones, pero no se registra a ningún enviado oficial francés que haya llegado con la tarea de lograr su devolución. En los registros diplomáticos figuran enviados por los impuestos, por las fortalezas, por las fronteras. Por ella, no hay nadie. Más tarde, en los actos de rehabilitación, la comisión reconocerá oficialmente. El proceso de Rouen se llevó a cabo con violaciones, bajo la presión del poder inglés. Allí se enumeran cuidadosamente los puntos, se describen los abusos de los jueces, pero no hay ni un solo punto sobre la culpa de la corte francesa por haberla dejado en manos del enemigo. Los documentos acusan a la parte inglesa y a los eclesiásticos, pero eluden con sumo cuidado la inacción del rey durante el periodo de su cautiverio. El archivo consagra una culpa unilateral. En el informe de la Universidad de París, que apoyó el proceso contra Juana, aparece la frase: «Será útil para la paz en el reino que el asunto de la doncella sea concluido sin la intervención del soberano de Francia». En aquel entonces, la universidad era una gran fuerza política, y su opinión tenía peso para los gobernantes.